Las noticias del día con César Vidal y María Durán. Estamos de regreso después de ese boletín que hemos dedicado a conmemorar el 2 de mayo. El 2 de mayo, que es la fiesta de la Comunidad de Madrid, que se celebró este fin de semana, pero que por supuesto no queríamos pasar por alto. Y que no queríamos pasar por alto porque, como en tantos episodios que recordamos los lunes, en Así fue España, la historia real es mentida, es suplantada por el relato oficial. El 2 de mayo, contra el invasor francés, se rebelaron solamente los madrileños de a pie y algunos aisladísimos oficiales de artillería del ejército español. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Condenar a los patriotas españoles y amenazarlos con la Inquisición y la excomunión si se rebelaban contra el invasor francés. ¿Qué hizo la monarquía? Ponerse de rodillas delante del emperador francés para ver quién, el padre o el hijo, acababa sentándose en el trono. ¿Qué hizo la nobleza? Rendirse totalmente al invasor francés y al asesino general Murat, encima otorgarle el máximo puesto de gobierno en España. ¿Qué hicieron los políticos? Rendirse ante los franceses. Al final, la resistencia a la desesperada, que acabó en una degollina propia del ejército de Napoleón, dejaba de manifiesto lo que había. Finalmente, el pueblo español era el único que reaccionaba, porque como recordaban algunos, en una de las recientes catástrofes sufrida por España, solo el pueblo ayuda al pueblo. Jamás lo hará la monarquía, jamás lo hará la Iglesia Católica, jamás lo hará la nobleza, jamás lo harán los políticos, jamás lo harán las castas privilegiadas. Lo terrible del 2 de mayo es que no solamente fue ahogado en sangre por los franceses y por las castas privilegiadas traidoras de España, sino que después vino una guerra de 6 años en las cuales el país quedó devastado, murieron 1 millón de españoles, cifra verdaderamente escalofriante para la población de la época, y cuando todo acabó, de nuevo la monarquía, las castas privilegiadas y la Iglesia Católica siguieron en el machito, eso sí, ya presentando como héroes a los que se habían sublevado contra los franceses el 2 de mayo de 1808. Esto hay que recordarlo, porque las castas privilegiadas siguen siendo las mismas. La casta política, la monarquía, la Iglesia Católica, la gente que tiene. Y quienes sufren son los de abajo. Por supuesto, entre unos y otros actúan sicarios, esbirros que se dedican a despojar al pueblo. En estos días, los buscabonus de la agencia tributaria, haciendo un papel bastante evidente e innegable, el Financial Times los ha calificado de cueva de ladrones, por algo será, pero también con otra serie de sectores del aparato del Estado que se dedican a lo mismo. Y efectivamente, o el pueblo español realmente da un paso adelante y decide que no se somete a esas castas privilegiadas, o está llamado a la extinción. Y está llamado a la extinción porque ya en las próximas elecciones va a haber más de 2 millones de nuevos españoles, supuestos descendientes de republicanos españoles, que debieron de ser de una fecundidad impresionante, y efectivamente esta gente va a votar. Más allá de al menos 500.000 de inmigrantes ilegales regularizados, que efectivamente, si vienen de alguna de las antiguas colonias españolas, en 2 años también son ciudadanos españoles. Esta es la realidad. Y el pueblo español o reacciona con la gallardía de esos madrileños del 2 de mayo de 1808 y efectivamente da un paso al frente y no espera ver lo que hacen las castas privilegiadas, que van a intentar apuñalarlo como han hecho siempre a lo largo de la historia de España, o el pueblo español está perdido. De manera que es una fecha para recordar y sobre todo para recordar en sus justos términos, no convirtiendo ahora en héroes a los que fueron héroes, pero a los que se traicionó vilmente, se apuñaló por la espalda y se denigró y condenó en su día. Las castas privilegiadas, por supuesto.
De eso hablábamos hoy en nuestro más que obligado editorial, pero tenemos que entrar ya en el boletín informativo y como siempre empezamos con el segmento de España. Ábalos finalmente ha declarado ante el Supremo y ha reconocido cosas que verdaderamente, pues, en fin, pueden ser más o menos llamativas, no dejan de tener su interés para el cotilleo, pero la verdad es que tampoco nos llevan muy lejos. Por ejemplo, Ábalos ha reconocido que tuvo una relación sentimental con la Jessie, es decir, con Jessica Rodríguez, entre finales del año 2018 y finales del 2019, cuando él pues, se había divorciado y era ministro. Claro, ¿qué ha dicho Ábalos? Hombre, que esto es una cuestión suya, que la ruptura pues, fue una ruptura repentina y que a partir de entonces ya no tuvo una relación estable con ella, aunque hay quien dice que sí que se vio alguna vez con ella después. Cosa que pasa a veces con algunas rupturas. Hay gente que rompe y sin embargo todavía se encuentran de vez en cuando y se van a la cama. Estas cosas suceden, pero claro, insistiendo en que eso es una cuestión que no ha tenido nada que ver con decisiones, con contrataciones, con gestión de empresa pública, etcétera, etcétera. ¿Esto es verdad? Pues seguramente si no es verdad, se le aproxima y va a ser muy difícil demostrar lo contrario. ¿Por qué? Pues hombre, porque en última instancia Ábalos ha reconocido lo que ya sabe todo el mundo y ha reconocido hasta la interesada, y es que mantuvo una relación erótico-festiva con esta señora. Y evidentemente eso es su vida privada y no tiene por qué influir en las decisiones públicas. Y seguramente Jessica, pues evidentemente ni influyó en los contratos de las mascarillas, ni en la gestión de empresas públicas, etcétera. Se podrá decir, bueno, pero le encontró un empleo. Sí, pero esto es más difícil de probar, porque efectivamente le pudo encontrar un empleo y en última instancia, si en el empleo no le exigían que fuera a trabajar, a ver cómo demuestras tú que de eso la culpa la tiene Ábalos, porque está por ver. Tendría que aparecer alguien que dijera, hombre, como estaba liada con el ministro, pues no le hacíamos venir a trabajar. Pero eso está muy complicado. Eso está muy complicado. Y en última instancia, el reconocimiento de Ábalos de la relación, que está más que documentada, y el hecho de que diga, pues esto duró un año y se rompió, yo me había divorciado, andaba buscando a alguien que me quisiera, no es un delito. Uno puede pensar lo que quiera. La misma contratación, bueno, demostrar que la contratación se debió a Ábalos, tampoco crean ustedes que es tan fácil. Y por otro lado, y esto es algo que no se le puede escapar ni al fiscal ni a los jueces, porque también enchufan a sus familiares en la fiscalía o enchufan a sus familiares en los juzgados, pónganse ustedes a seguir los hijos, mujeres, líos, queridas, queridos de fiscales y de jueces, y verán que hay mucha gente que está interrelacionada, pues hombre, no nos da la sensación de que aquí vayan a ser muy rigurosos. También es verdad que esto no es lo importante. Aquí la cuestión está si efectivamente hubo contratos que fueron una vergüenza, que mediaron cohechos, que mediaron sobornos, que mediaron promesas de recompensa, etcétera. No vemos sinceramente a Ábalos reconociendo nada de eso. Y probarlo tampoco es tan fácil teniendo en cuenta que Víctor Aldama, la verdad es que en su declaración no quedó especialmente bien. Pero en fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, feliz primer lunes de mayo, feliz inicio de mes. Volvemos casi como acabamos la semana pasada. El viernes no, porque fue fiesta, pero el jueves nos quedamos en el Supremo y en el Supremo seguimos. Hoy ya sí, por fin ha llegado el turno de la declaración ante el Tribunal Supremo de José Luis Ábalos, quien ha dedicado una parte relevante de su intervención a explicar su relación sentimental con Jessica Rodríguez, situándola entre finales de 2018 y finales de 2019, es decir, un año, según él. Ha descrito ese periodo como una etapa personal de su vida marcada por su situación política y por el contexto también de su vida privada, incluyendo su proceso de divorcio y una intensa actividad institucional. Según su relato, la relación fue conocida en su entorno más cercano y llegó a generar situaciones de exposición pública
que él dice que intentó gestionar con discreción. Ha reconocido, eso sí, que existió un vínculo afectivo, pero ha negado el enchufe de Jessica. Ha insistido en que no derivó en ningún tipo de influencia sobre decisiones administrativas o laborales. O sea, según él, a Jessica, que era prostituta, la contrataron por lo buena que era en el trabajo y no por sus relaciones con él. Ha sostenido que la relación se desarrolló de forma independiente a su actividad como ministro y que aunque hubo comunicación entre ambos, esta no se tradujo en instrucciones ni gestiones entre organismos públicos. Según su versión, cualquier interpretación que relacione ese vínculo sentimental con decisiones institucionales sería, según él, incorrecta. También ha explicado que la relación atravesó una ruptura que ha calificado de abrupta, ha utilizado incluso el término ghosting. Esto me ha hecho mucha gracia. Ghosting es cuando alguien desaparece y te deja de escribir mensajes. Para describir el final del contacto, ha afirmado que tras esa ruptura no mantuvo una relación estable con ella, aunque reconoce que han aparecido testimonios que sugieren encuentros posteriores. En ese punto no ha negado de forma categórica todos esos episodios, pero ha intentado encuadrarlos en un momento personal sin implicaciones políticas ni administrativas. El exministro ha añadido que la relación estuvo condicionada por la presión de su cargo y por la preocupación de evitar un posible escándalo público, algo que, según ha dicho, finalmente no pudo controlar. En su intervención ha tratado también de separar de forma insistente la esfera personal de la institucional, defendiendo que pese a la existencia de esa relación, no hubo interferencias en la gestión pública ni en la contratación o situación laboral de la persona implicada, como la ha llamado, de Jessica. Sigue la declaración, siguen las acusaciones populares presentes en el Supremo. Mañana tendremos más detalles, veremos si tiene que seguir o si hoy se da por concluida esta última declaración del juicio del caso Mascarillas. Y mientras tanto, Félix Bolaños ha decidido que va a ir a por Víctor de Aldama. Es el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, porque considera que Aldama, cuando ha declarado en este procedimiento, no ha declarado la verdad, ha lanzado contra él acusaciones falsas y esas acusaciones falsas dañan su reputación. Bolaños dice que no ha tenido ninguna relación con Aldama. Esto puede ser verdad o no puede ser verdad. La verdad es que la única supuesta prueba de la relación con Bolaños y el ministro y Aldama es una foto en la que aparecen juntos en un acto junto a Ábala. ¿Esto puede significar que estaban muy relacionados? Puede significarlo, pero puede significar que es una de las personas que asistió y eso no significa que tuvieran una relación, que hicieran negocios juntos ni cosa parecida. Y es verdad. Y por lo tanto, como Bolaños además debe estar muy convencido de que Aldama no puede probar nada de lo que dijo, pues ha presentado una querella en la que reclama que Aldama deje de decir estas cosas, que le indemnice con 70.000 euros por daños y perjuicios, que no crean ustedes que es una gran cantidad, ¿eh? Cualquiera de esas figurillas de la prensa de televisión que aparece en televisión presenta querellas por muchísimo más dinero que esto y que, por supuesto, cuando lo condenen, pues que se publique la eventual sentencia, especialmente en redes sociales. Esta es la historia que hay. Alguno presentará esto como un intento de presionar al Aldama. Si es un intento de presionar al Aldama es un poco tardío, sinceramente. Podría haber intentado presionarle antes y que no hubiera dicho nada. Algunos pensarán que esto es una forma de obstaculizar la acción de la justicia. Pudiera ser, pudiera ser. Pero la realidad es que la reacción del ministro casi parece obligada. Usted está diciendo una serie de cosas que no puede demostrar, esas cosas a mí me dañan enormemente y por lo tanto yo me querello. Y cuando lleguemos a los tribunales vamos a ver si lo puede usted demostrar o por el contrario le van a acabar condenando y hay que reconocer que Bolaños es muy moderado en sus pretensiones. Insistimos, cualquier figurilla de la prensa del corazón hubiera pedido mucho más. El exministro de Justicia, ya nos gustaría el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado una demanda contra el empresario Víctor de Aldama por presunta vulneración de su derecho al honor. Es que estaba yo pensando en Ábalos, que sí es exministro, Bolaños no. La acción judicial que ha registrado Bolaños tuvo lugar el pasado viernes, aunque lo hemos conocido hoy, ante la jurisdicción civil del Tribunal de Instancia de Madrid y se dirige contra las declaraciones que el empresario realizó tanto en medios de comunicación como en redes sociales. En su escrito, Bolaños sostiene que Aldama ha difundido falsedades sin aportar pruebas ni fundamento y le atribuye una intención deliberada de vincularlo con asuntos con los que asegura
que él no tiene relación alguna. Esto de relación alguna es literal. El ministro subraya que nunca ha mantenido contacto ni relación personal con el empresario ni tampoco con su entorno profesional. Según explica, la única evidencia esgrimida por Aldama sería una fotografía tomada en una celebración del exministro Ábalos, lo que a su juicio carece de valor probatorio. Por ello, Bolaños solicita que se condene a Aldama a cesar en este tipo de manifestaciones en cualquier ámbito, ya sea medios de comunicación tradicionales, plataformas digitales o redes sociales. Asimismo, le reclama una indemnización de 70.000 euros por daños y perjuicios, los intereses correspondientes y que la eventual sentencia se publique especialmente en X, que es donde él dice que sobre todo le difama. Este movimiento es extraño porque se produce en un momento de creciente tensión política y sobre todo judicial en torno a ese caso Mascarillas que se está juzgando, y se producía en vísperas de la declaración ante el Tribunal Supremo de José Luis Ábalos, una comparecencia que ha sido clave en la evolución del caso, que tiene que terminar todavía y que ha tenido lugar hoy. Era el anterior bloque lo que les contábamos, pero Bolaños decidía llevar a cabo esta acción judicial el pasado viernes, sabiendo que se conocería hoy lunes, conociendo con esa declaración. No me digan que no es todo así bastante casualidad. Bueno, y esta es una noticia maravillosa porque la UDEF, la policía, ha encontrado una caja fuerte en una barbacoa en casa del antiguo número 3 del Ministerio de Hacienda, José Antonio Marco, donde había billetes. Y además, bueno, la caja fuerte estaba en la barbacoa, pero luego en el baño, en el despacho, había billetes por todas partes. Estaban en libros, en archivadores, en objetos cotidianos. O sea, aquí tenías que tener cuidado porque te ibas a echar el azúcar y te echabas un billete de 50 euros, por lo visto, es algo tremendo. A todo eso, Marco San Juan ahora mismo está imputado por cohecho, es decir, por soborno. Se le acusa de cobrar comisiones a empresarios a cambio de favorecerlos en procedimientos seguidos por la agencia tributaria. Ya saben ustedes que la agencia tributaria, aparte de ser una banda de ladrones, como publicó el Financial Times, está corroída por la corrupción hasta la médula. Cuestión aparte es que luego las furcias mediáticas eso lo silencian, y cuando hablan de algún caso de corrupción no pongan los nombres de los buscabonus corruptos, pero la agencia tributaria está trepanada por la corrupción. Y claro, si está trepanada por la corrupción, ¿qué esperaban ustedes? ¿Que la corrupción se quedara solo en los buscabonus? No, hombre, no, la corrupción viene desde arriba. El número 3 del Ministerio de Hacienda. Por cierto, su pareja, porque esta gente suele robar en pareja, es algo curioso, que es una señora que se llama Carolina Verdés Pastor, supuestamente habría canalizado a través de su despacho los pagos. Lo cual, sinceramente, podría implicar responsabilidades penales, pero volvemos a lo que llevamos diciéndoles desde hace muchos años. La agencia tributaria apesta a corrupción. Para limpiar la agencia tributaria habría que entrar, simbólicamente, entiéndanlo ustedes, con lanzallamas. Y habría que hacer una pasada que se llevara por delante a todos los buscabonus y a los cargos políticos que están encima. Y a partir de ahí, a lo mejor, si luego se corrigen las malas prácticas, llevándose a los buscabonus a la cárcel, que a lo mejor hay alguna excepción, no decimos que no, a lo mejor hay alguno que es una persona íntegra, decente y honrada. No lo hemos conocido, pero a lo mejor lo hay. Bueno, pues en ese caso, acabando con eso y con los mandos políticos, aquello podría ser una agencia tributaria normal. A día de hoy es un foco de corrupción que actúa como una mafia. Como decía muy bien el Robert Amsterdam, que es el abogado que está llevando en estos momentos la demanda ante la justicia europea contra la agencia tributaria. La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF de la Policía Nacional, o sea, el equivalente a la UCO, pero en vez de la Guardia Civil de la Policía, ha sacado a la luz nuevos y llamativos detalles del registro de la vivienda de José Antonio Marco San Juan, que ha publicado El Debate. San Juan fue uno de los principales colaboradores de María Jesús Montero y candidata socialista en Andalucía. Era su número 3. Los agentes se hallaron en un registro en su domicilio dinero oculto en distintos puntos de la casa, incluido
incluida una caja fuerte, esto es muy sorprendente, que estaba empotrada en una barbacoa de obra y fajos de billetes escondidos en el cuarto de baño. El operativo fue autorizado por la juez Inmaculada Loba y se llevó a cabo en la vivienda de Valladolid. Se prolongó durante varias horas y contó con participación de unidades especializadas, incluidos perros adiestrados para detectar dinero en efectivo. Fue precisamente gracias a esos canes que se localizaron varios escondites, algunos de ellos especialmente sofisticados, el de la barbacoa. Ese hallazgo, el más relevante, se produjo en la terraza, donde los agentes descubrieron una caja fuerte oculta bajo una barbacoa y perfectamente integrada en su estructura, lo que dificultaba su detección a simple vista. Para acceder a su interior, además, fue necesario utilizar la fuerza. Sin embargo, no era el único lugar donde el ex número 3 de Montero escondía dinero. En su despacho, los investigadores encontraron billetes de 50 euros ocultos en libros y archivadores, especialmente en manuales de derecho tributario cuyo grosor había sido alterado. Esto sí que se lo habíamos contado aquí. Incluso había elementos decorativos como peluches que contribuían a disimular el conjunto de estos libros llenos de billetes. El registro también llevó a un descubrimiento inesperado en el cuarto de baño principal, donde los agentes localizaron más dinero dentro de una bolsa de aseo guardada en un mueble bajo el lavabo. La dispersión del efectivo en distintos puntos, según los investigadores, respondería a una estrategia deliberada para dificultar esa localización de los billetes, lo que refuerza la hipótesis de que hubiese una operativa organizada. Marco San Juan está imputado por un presunto delito de cohecho relacionado con el cobro de comisiones ilegales a empresarios a cambio de favorecerlos en procedimientos fiscales. A pesar de ello, actualmente continúa trabajando como inspector especial en la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana, destino al que fue trasladado tras dimitir por el escándalo. Además del dinero, los agentes se incautaron de abundante documentación que vincula al investigado con expedientes concretos. Entre ellos destaca el caso de empresas del grupo Discontes que habrían realizado pagos tras beneficiarse de la anulación de sanciones fiscales. Contra ellos también se encontraron documentos que detallaban esquemas de pagos vinculados a su intervención en procedimientos administrativos, lo que refuerza aún más la sospecha de que cobrara un porcentaje en función del ahorro que obtenían sus clientes. La investigación también ha puesto en el foco en su entorno, especialmente en su pareja, Carolina Verdes Pastor, y es que según los indicios, su despacho habría actuado como intermediario con esos empresarios que tenían problemas con Hacienda, canalizando pagos hacia el entramado societario presuntamente utilizado por Marco San Juan. Algunas de esas operaciones detectadas, como las realizadas por un matrimonio de Alicante que transfirió más de 300.000 euros a distintas sociedades, apuntan a una red organizada para gestionar los cobros. Y algunos de ustedes se preguntarán dónde va el dinero que roban los buscabonus a manos llenas. Es verdad que luego les dan un bonus y si en algún momento la justicia declara inocente o le da la razón a sus víctimas, a ellos no les pasa nada y se guardan el bonus igual. Hombre, pues se va, entre otras cosas, a que lo aprovechen las castas privilegiadas. ¿Para qué se roba siempre a la gente que trabaja? Para beneficiar a las castas privilegiadas. Eso, vamos, en la Edad Media era evidente, en la antigua Roma era evidente y no sabemos si hasta en Atapuerca era evidente. Pero esto siempre es así. Y claro, luego suceden cosas verdaderamente muy interesantes. Y es que, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, que dirige, por cierto, bastante mal Óscar Puente, el año pasado destinó toda su inversión en publicidad institucional en radio al Grupo Prisa. Y aquí todo el dinero del Ministerio de Publicidad Institucional fue a parar a la cadena SER y a los 40 principales. Y alguno dirá, bueno, ¿y la COPE y Onda Cero? Que son? Ni un céntimo. Ni un céntimo. Claro, inmediatamente hay quien dirá, bueno, pero vamos a ver, este ministerio se gastó casi 2 millones de euros en publicidad institucional, que es la radio, que es la prensa escrita, que es la televisión y que son las redes. ¿Cómo es posible que en la radio todo fuera a parar al Grupo Prisa? Esto no es ilegal. Es más, en el caso de plataformas como YouTube o Spotify o la prensa escrita o televisión, bueno, ahí la cosa se repartió un poquito más, ¿eh? En las plataformas fue a parar a YouTube y Spotify, en la prensa escrita al País y al Mundo y en televisión Antena 3, a Telecinco o a La Sexta. Y alguno diría, pero bueno, esto es ilegal, sobre todo lo de la radio, es una vergüenza, ustedes están dando el dinero a los amiguetes que van a soltar un relato que es claramente favorable. Ya,
Ya, y lo van a hacer, entre otras cosas, porque si no reciben ese dinero pueden tener serios problemas económicos, de manera que lo reciben, mienten a los usuarios y se quedan absolutamente tan frescos. Para eso son furcias mediáticas. Esto tiene que ser ilegal. Pues no está tan claro. ¿Y saben ustedes por qué no está tan claro? Porque inmediatamente el ministro dice, no, no, mire, es que esto no lo hace el ministerio. Es que esto lo hace una agencia contratada. En realidad, nosotros a quién pagamos es a una agencia. Entonces la agencia mira esto y dice, pues miren ustedes, de todas las televisiones que hay, Antena 3, Telecinco, Sexta, 4 y se acabó. No metan ustedes un céntimo en más televisiones. Periódicos, País, El Mundo y La Vanguardia. Y nada más. Y en el caso de la radio, los 40 principales y las cadenas. Y entonces el ministerio dice, esto no es culpa nuestra. Nosotros hemos contratado con una agencia, la agencia ha decidido que es la manera en que podemos maximizar más el dinero del contribuyente y lo hemos hecho. Y nos lavamos las manos. Y buena parte del gasto de la administración en España sigue precisamente huecos de la legislación como este, porque no existen mecanismos reales contra la corrupción de la administración en España. Los informes sobre corrupción, de los que les dimos cuenta hace no tanto tiempo, efectivamente señalan cómo no existe ese control real. Y al final, con un simple subterfugio como este, pues entregamos el dinero público en beneficio de las castas privilegiadas a quien nos apetece, pero no nos pueden culpar a nosotros, porque siempre hay algún subterfugio legal que nos libera. En este caso, que la decisión no es nuestra, es de una agencia. Que nos ha dicho la agencia, que es la especialista, nosotros lo hemos seguido. Y esto no es quizá lo más relevante del día con la que tenemos a nivel judicial contra el PSOE, pero sabía que a nuestros oyentes les iba a interesar esta noticia, César, porque va la cosa de, como dirías tú, que me encanta decirlo, la verdad, de medios de comunicación o furcias mediáticas. Y es que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente destinó en 2025 la totalidad de su inversión en publicidad institucional en radio, que ascendía a 491.823,31 euros, no está mal, al grupo Prisa, según una documentación que ha pedido el periódico The Objective a Transparencia. De acuerdo con esos datos, los fondos se han repartido únicamente entre dos emisoras del grupo, la cadena SER con 237.078,33 euros y los 40 principales. Esto es llamativo porque es una cadena musical que recibió 254.744,99 euros. No aparece ninguna otra radio en el reparto, ni siquiera las nacionales, ni COPE, ni sus emisoras musicales, ni tampoco Onda Cero, pese a que todas ellas figuran habitualmente entre las principales del sector en los estudios de audiencia. El Ministerio ha explicado que no contrata directamente con los medios, sino que lo hace a través de agencias especializadas en planificación y compra de espacios publicitarios, pero aún así estas agencias tienen que basar sus criterios de reparto en las audiencias. En total, la inversión en publicidad institucional de ese ministerio en 2025 ascendió a 2,44 millones de euros en todos los soportes. La mayor parte se concentró en servicios de intermediación, con casi 2 millones gestionados por la empresa Zosma Media, además de otras partidas destinadas a creatividad, evaluación de campañas y agencias de medios. En el ámbito digital, el gasto alcanzó los 684.512 euros. Se invirtió en plataformas como YouTube, Spotify, RTVE o medios como El País, El Mundo y La Vanguardia. Ahí sí hubo algo más de reparto. En televisión el desembolso superó por su parte los 600.000 euros y ahí sí se repartió entre cadenas generalistas como Antena 3, Telecinco, La Sexta o 4, además de algunas autonómicas. El propio ministerio, al pedirle la información, ya ha matizado que la asignación final depende de acuerdos entre agencias y medios y que la administración no lo controla, que no sabe el momento ni las condiciones exactas del pago. Pero, hombre, los responsables del ministerio entendemos que algo tendrán que decir de que todo su dinero se haya entregado sin criterios de audiencia a una sola cadena que casualmente es absolutamente progubernamental. Y nos vamos a la información internacional, donde verdaderamente Donald Trump está jugando absolutamente al desconcierto.
en un momento determinado dice que se ha acabado la guerra, y el que no se lo quiera creer que reviente, por supuesto la ha ganado Washington, lo llevan diciendo desde hace semanas. A las pocas horas hay una filtración en Washington diciendo que, por el contrario, el jefe de la Armada de los Estados Unidos se está preparando para una gran operación terrestre y, por lo tanto, tiene que trasladar a las tropas por mar. Luego sale Donald Trump diciendo que las negociaciones con Irán van muy bien y poco después dice que las condiciones que plantea Irán son condiciones inaceptables. Y no hay manera de saber cuándo dice la verdad, si es que alguna vez dice la verdad. De esto vamos a seguir hablando, por supuesto, en el Despegamos de hoy, quizá en el gran reseteo al final de la serie sobre Irán que estamos desarrollando, especialmente don Lorenzo Ramírez, desde hace semanas. Pero, en fin, no hay manera de saber dónde estamos, salvo que Paula White, que es la jefa de la oficina religiosa de la Casa Blanca, pues ha dejado caer que oye unas cosas sobre la guerra de Irán que le están inquietando enormemente. Y uno dice, pero bueno, y exactamente esta señora, ¿qué tipo de clearance que dicen aquí? ¿Qué tipo de acceso a material top secret, alto secreto tiene, como para enterarse de cosas que no se entera el pueblo americano y ponerse muy inquieta? Que nos lo diga. Donald Trump ha asegurado que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo van muy bien en un momento de mucha actividad diplomática en Oriente Próximo. Según sus declaraciones ante periodistas a bordo del Air Force One ayer, existen contactos muy positivos entre ambas partes, lo que a su juicio puede abrir la puerta a un pacto que contribuya a estabilizar la región tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. Trump insistía en que los canales de comunicación con Teherán siguen abiertos y avanzan en una dirección constructiva, aunque no quiso dar detalles concretos sobre el contenido de las conversaciones. En sus palabras, queda mucho por delante para demostrar buena voluntad, en referencia a un conflicto que ha mantenido durante meses la alta intensidad militar, que es el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán. Paralelamente, la Casa Blanca ha anunciado una iniciativa de carácter humanitario para facilitar la salida de buques comerciales atrapados en el Golfo Pérsico por las restricciones de Hormuz. Este estrecho ha sido precisamente uno de los focos de tensión más fuertes, con advertencias cruzadas de Estados Unidos e Irán sobre el tránsito de embarcaciones. Teherán ha llegado a anunciar restricciones al paso marítimo en la zona en respuesta a acciones militares y sanciones, mientras Washington ha defendido la necesidad de mantener el flujo abierto. En este momento, el propio Trump ha vinculado parte del avance diplomático a la necesidad de garantizar la seguridad marítima. En paralelo, diversas informaciones difundidas en medios internacionales apuntaban el sábado a que Trump había declarado en los últimos días el fin de la guerra en Irán, que se había comunicado así al Congreso de los Estados Unidos en referencia a una supuesta fase de desescalada tras los contactos diplomáticos en curso. Sin embargo, las afirmaciones no han sido confirmadas aún de forma oficial por la Casa Blanca. O sea, creemos que efectivamente la administración, el gobierno ha comunicado al Congreso que dan por finalizada la guerra, pero no lo ha confirmado ni el gobierno ni el Congreso. Algunos analistas creen que puede tratarse de una referencia política, simplemente a una reducción de la intensidad del conflicto, más que a una finalización formal de las hostilidades, porque Irán dijo que ellos no daban por finalizada la guerra todavía. En ese proceso diplomático también se ha visto inmerso Pakistán, que ha intentado facilitar el acercamiento entre Washington y Teherán tras el alto el fuego temporal del 8 de abril, pero las tensiones siguen en torno a Hormuz. Irán mantiene además su postura de cautela y ha condicionado cualquier avance en las negociaciones al levantamiento de ciertas sanciones militares y medidas económicas, al tiempo que sigue acusando a Estados Unidos de continuas contradicciones en su estrategia. Seguimos con las andanzas de María Corina Machado, que por supuesto no está dispuesta, ni mucho menos, a dejarse desplazar de la posibilidad de llegar al poder a Venezuela, aunque Donald Trump le dijo que era muy nice, pero que no tenía un respaldo público, y luego ha repetido por activa y por pasiva que la presidenta legítima de Venezuela es Delcy Rodríguez, de la que no deja de hablar cosas buenas. Bueno, pues evidentemente María Corina Machado sigue insistiendo, a ver si hay suerte y saca algo de todo esto, sobre todo si fuera verdad eso que dice Donald Trump de que va a acabar con Cuba. Y entonces esta gente está obsesionada con que si se acaba con Cuba,
que Dios dirá, pues inmediatamente tiene que venir Venezuela. Incluso lo suyo sería que acabaran antes con Venezuela. Ya, soñaba el ciego que veía y soñaba lo que quería. Porque en las últimas horas Donald Trump también se ha descolgado en una intervención hablando de cómo seguían interceptando navíos para decir que, bueno, llegamos, detuvimos a los que estaban, nos apoderamos de la carga, nos apoderamos de ellos y a continuación dice como si fuéramos piratas. Y tú dices, pero bueno, Donald Trump es consciente de lo que acaba de decir. Él mismo ha calificado de piratería las acciones que se llevan a cabo en el Caribe y en otros sitios. Es algo tremendo. Bueno, María Corina no se desanima y ha dicho que hay que reformar el Consejo Nacional Electoral para que no tenga afiliación política y sea creíble, que esa renovación del Consejo Nacional Electoral es imprescindible antes de que haya una convocatoria de elecciones, que hay que actualizar el registro electoral para incluir a los venezolanos que están viviendo fuera de Venezuela y que además hay que liberar a los 500 presos políticos, preso arriba y preso abajo, que hay en estos momentos en Venezuela. Y además ha convocado protestas en más de 120 ciudades del mundo y dice que va a regresar muy pronto a Venezuela, que es lo que lleva diciendo, pero vamos, desde hace años ya, ¿eh? Y no parece que regrese tan pronto. ¿Qué se puede decir de las propuestas de María Corina? Las propuestas de María Corina son bastante razonables, es decir, el Consejo Nacional Electoral no es garante de la limpieza democrática en Venezuela, le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste. Efectivamente, si se van a convocar elecciones, que esto personalmente quien se dirige a ustedes no lo ve en absoluto en el horizonte inmediato, pues ese consejo tendría que haber sido cambiado e higienizado, casi es para entrar como en la Agencia Tributaria Española, con lanzallamas, y por supuesto había que actualizar el censo electoral y por supuesto lo suyo es que los centenares de presos políticos que hay en las cárceles de Venezuela pues salgan a la calle. Todo esto es evidente. ¿Va a suceder? Eso ya es otra cosa totalmente distinta. Eso no está claro, ni mucho menos que se vaya a producir. Pero exigirlo, en cierta medida, está en el papel de María Corina. Es obligado y además es justo. Cuestión aparte es que tenga alguna probabilidad. Eso es otra cuestión. María Corina Machado insiste en la necesidad de renovar lo antes posible el Consejo Nacional Electoral, el CNE, como condición previa para avanzar hacia unas elecciones consideradas creíbles en el país. Durante una intervención en Washington, a donde ha vuelto después de su gira europea, en la que pasó por España, en un acto público defendía que el organismo debe estar integrado por personas independientes, sin vínculos con partidos políticos y con condiciones, decía, de honorabilidad y credibilidad que generasen confianza en la ciudadanía. Machado también subrayaba que una eventual convocatoria electoral debía ir acompañada de una depuración del registro electoral para permitir la participación de millones de venezolanos tanto dentro como fuera del país. Ya saben que es el mayor éxodo del mundo, el venezolano. Asimismo, reclamaba la presencia de observadores internacionales permanentes de instituciones especializadas que garanticen transparencia en todo el proceso. Más allá del ámbito electoral, la líder opositora y Nobel de la Paz ha insistido en la necesidad de desmontar la estructura represiva del país como condición para cualquier transición democrática, algo que no parece que a Estados Unidos le preocupe de momento. Entre sus prioridades, ella señala la liberación de los presos políticos, que aún superarían los 500, a pesar de que haya terminado la amnistía, el cierre de centros de detención denunciados por violaciones de derechos humanos y la garantía plena de libertad de expresión, algo que todavía tampoco se da en el país. Machado ha convocado también movilizaciones en más de 120 ciudades del mundo en apoyo a los presos políticos y perseguidos en Venezuela, subrayando que su voz y la de sus familias necesitan ser escuchadas. También ha reiterado que su intención es regresar a su país muy pronto, aunque de momento sigue sin concretar una fecha concreta. Y nos vamos con otra noticia muy delicada, y es que han desaparecido 2 soldados americanos en unas maniobras conjuntas con Marruecos, del ejército de Estados Unidos con Marruecos. Estos son los ejercicios African Lion 2026, es decir, los León Africano 2026, que están cerca de Tantam
y han desaparecido. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sabemos. Esto sucedió el sábado por la noche en una zona de acantilados. Los están buscando y teniendo en cuenta que es el mayor ejercicio militar que realiza todos los años Estados Unidos en África y que además hay 40 países participantes, pero ahí la potencia acogedora es Marruecos, esto tiene bastante importancia. Y tiene bastante importancia en última instancia, no solo por los ejercicios en sí, que lo son, es un despliegue de fuerza imperial en África. África, que es un continente a cuyas naciones China les ha suprimido al 100% los aranceles. Donald Trump se dedica a imponer aranceles y a subirlos continuamente, a pesar de que es ilegal, luego se quejará de que la diplomacia no funciona. Hombre, es que entre que te pongan unos aranceles del 25, del 50 o del 80, a que te digan usted no va a pagar un céntimo de aranceles, hay un trecho enorme. Pero de momento se hace el despliegue militar. Queda claro que el aliado preeminente de Estados Unidos es Marruecos, que es el principal enemigo de España, y evidentemente en esta situación pues han desaparecido 2 militares. Es trágico para las familias, lo sentimos por ellos y por sus familias, pero no cabe la menor duda de que aquí la noticia es la celebración de unas maniobras imperiales que tienen lugar cada año y que tienen como socio privilegiado y especial de Estados Unidos a Marruecos. 2 militares estadounidenses que participaban en las maniobras Africa Lion 2026 han sido dados por desaparecidos en la noche del sábado durante unas operaciones de entrenamiento en Marruecos, en la zona de Cap Dra, cerca de la ciudad de Tantán, al sur del país. El mando de Estados Unidos para África, el AFRICOM, con sede en Stuttgart, ha informado de que tras conocerse la desaparición se ha activado de inmediato un operativo conjunto de búsqueda y rescate en el que participan fuerzas estadounidenses y marroquíes y otros medios desplegados en el marco de los ejercicios. La operación incluye recursos terrestres, aéreos y marítimos y las autoridades han señalado que la prioridad absoluta es localizar a los militares y dar apoyo a sus familias. Por su parte, las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos han confirmado que la desaparición se producía alrededor de las 9 de la noche hora local del sábado en una zona de acantilados del área de entrenamiento de Cap Dra. Según su comunicado, se han abierto investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar qué ocurrió durante las maniobras. Estos ejercicios, African Lion, son el mayor despliegue militar anual liderado por Estados Unidos en África y comenzaron el pasado 20 de abril. La edición de este año de 2026 se desarrollaba hasta el 8 de mayo en varias localizaciones de Marruecos como Agadir, Benguerir, Tarudant, Tifnit y Dakhla, con participación de más de 40 países en un ejercicio de cooperación militar internacional a gran escala que esperemos que no tenga un final infeliz, que pronto se pueda localizar a estos 2 militares en buenas condiciones. Y nos vamos a Israel, porque finalmente el presidente de Israel, Isaac Herzog, está valorando solicitar un indulto, apoyar la petición de indulto de Netanyahu. Netanyahu es un personaje que, aparte de ser un criminal de guerra sin ningún tipo de paliativo, aparte de protagonizar y dirigir una limpieza étnica en el Líbano, que es un gravísimo crimen de guerra, y aparte de llevar años perpetrando un genocidio en Gaza, y esto lo afirman hasta expertos israelíes en genocidios, es un personaje que es un político corrupto. Tiene ahora mismo 3 casos judiciales pendientes por fraude, por abuso de confianza y por soborno, unido a favores regulatorios y mediáticos. Si Israel no fuera más que una democracia fake y fuera una democracia real, no fuera una democracia como era la República Surafricana, claro, que votaban y había negros en el Parlamento surafricano y había lo que llamaban los color, los de color, es decir, indios, pakistaníes, etcétera, en el Parlamento surafricano, pero luego quienes mandaban eran los blancos. Es decir, un parlamento como el de Israel, donde mandan los judíos, y sí, hay algún árabe por ahí perdido en el Parlamento, a que en ocasiones ni le dejan hablar siquiera. Si efectivamente fuera una democracia real, no eso que dicen de la única democracia en Oriente Medio, no, una democracia verdaderamente real, Netanyahu estaría en prisión hace años y no hubiéramos tenido ni la guerra de Gaza, ni hubiéramos tenido la guerra del Líbano, ni hubiéramos tenido la guerra de Irán.
Pero como Netanyahu es un político, además de criminal, muy corrupto, está haciendo todo lo posible por no ir a juicio y no acabar en la cárcel, que es donde tendría que estar hace muchos años. Y en medio de esa situación, pues obviamente Netanyahu se dedica a marear la perdiz. Consiguió en su día, hace ya meses, que Donald Trump dijera que había que indultar a Netanyahu, porque sí, porque era un héroe del mal, será en todo caso. Pero efectivamente fue lo que solicitó Netanyahu en su momento. Bueno, pues aquí se lo están pensando y nos tememos mucho que prolongará las guerras indefinidamente hasta que se solucione su situación judicial. Mientras tanto, su niño tomando el sol en la Florida, que se está mucho mejor que pegando tiros en el Líbano o pegando tiros en Gaza. Esa es la realidad y no se puede negar. Y la Fiscalía de Israel ha mostrado su disposición a abrir una vía de diálogo con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para explorar un posible acuerdo en el marco del juicio por corrupción que afronta. Esa posibilidad surge tras una iniciativa impulsada por la presidencia del país para sondear soluciones negociadas antes de pronunciarse sobre la solicitud de indulto que ha presentado el mandatario. En una carta enviada al presidente israelí, Isaac Herzog, el asesor jurídico del gobierno y la fiscal general del Estado, Gali Barahab Miara, han señalado que la acusación puede mantener conversaciones con la defensa del acusado para estudiar un eventual acuerdo, siempre dentro de los cauces legales habituales y sin condiciones previas que alteren el proceso judicial. El escrito, eso sí, no concreta ni el formato ni el contenido de esas posibles negociaciones, se limita a expresar una disposición general de diálogo. La iniciativa de Herzog se enmarca en el análisis de la petición de indulto que se presentó en noviembre de 2025. Está relacionada con las 3 causas abiertas por corrupción, incluye delitos de fraude, abuso de confianza y soborno, y todo ello ha generado una fuerte división política en Israel. La oposición rechaza cualquier indulto sin que se reconozca culpabilidad, mientras que sectores del gobierno creen que cerrar el caso podría contribuir a la estabilidad institucional. El proceso judicial sigue marcado por constantes interrupciones. Netanyahu ya ha cancelado en varias ocasiones sus comparecencias ante el tribunal, la más reciente el lunes pasado, alegando motivos de agenda por reuniones de seguridad y sesiones de gobierno prolongadas. El primer ministro afronta esos 3 procedimientos, conocidos como los casos 1000, 2000 y 4000. Los 2 primeros se centran en acusaciones de fraude y abuso de confianza, mientras que el tercero, considerado el más grave, implica supuestos favores regulatorios a cambio de una cobertura mediática favorable por parte de empresas de comunicación vinculadas al empresario Shaul Elovitz. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Pasa una muy feliz tarde-noche de lunes. Volvemos mañana con más detalles del caso Ábalos y, por supuesto, todo lo que suceda en España y alrededor del mundo. Un fuerte abrazo. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme y decidido se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la economía mundial. Y luego, ya saben ustedes que tenemos nuestro programa doble y sesión continua que todos los lunes en La Voz dedicamos a la cultura hispánica. Se quedará un ratillo más con nosotros don Lorenzo Ramírez y estaremos hablando de Alfonso I el Batallador y de la primera revuelta gallega que hubo contra Alfonso I el Batallador. Les vamos a contar la historia que les niegan, les manipulan o les ocultan, como hemos hecho hoy, por cierto, en nuestro editorial dedicado al 2 de mayo. Y después de eso, don Lorenzo se despedirá hasta mañana y tendremos la segunda parte de ese programa doble y sesión continua hablando de la lengua española, que es el legado mayor de España al acervo común de la humanidad, y ahí nos echará una mano doña Sagrario Fernández Prieto con sus palabras al aire. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.